Hola, el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de La Casa de las Palabras y tenemos el gusto de tener a Alejandro Correa, quien coordina la maestría en lingüística, pero además es un investigador y el día de hoy pues nos va a hablar precisamente de uno de sus proyectos de investigación. Bienvenido, Alejandro. Buenas tardes, Claudia, gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que están viendo esta transmisión del instituto. Ok, Alejandro, bueno, me llama mucho la atención ese tema de investigación porque pues para nadie es un secreto que aunque en la mayoría de Colombia hablamos español, de acuerdo a la región, pues a veces varía un poquito esa manera en la que hablamos el español. En especial en las zonas costeras, uno sí suele encontrar que a veces las personas contraen un poco las palabras y, y bueno, pues digamos que hay expresiones como a mí me llama la atención una que dice como, oye tú. Entonces ahí uno se pone a pensar que la letra Y se pronuncia de otra manera. Entonces por eso nos llama muchísimo la atención este proyecto de investigación. Por supuesto sabemos que esta es una de las fases y que pues ya viene muy adelantado. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo nace este proyecto de investigación. Bueno, este proyecto de investigación que se llama CORRE, que significa Habla Conectada y Reducción Fonética, surge precisamente buscamos combatir ciertas ideas que son muy tradicionales entre los lingüistas y entre la gente del común, o entre la gente no especialista, por decirlo de otra manera. Generalmente los lingüistas investigamos habla que es muy formal. Por ejemplo, investigamos palabras, habla leída, y tenemos ideas lingüísticas que están derivadas de investigaciones que no siempre están relacionadas con el habla cotidiana y el habla común, ¿no? Entonces lo que nos interesa saber es qué diferencias hay entre la pronunciación estándar y la pronunciación que utilizamos cuando estamos conversando, por ejemplo, con nuestras familias o cuando no tenemos un estímulo visual como es un texto. Entonces, este proyecto empezó con el español de Bogotá, además porque hay una idea muy generalizada de que el español bogotano es una pronunciación correcta, que es muy normativo y de alguna manera u otra se ha tomado como un modelo de pronunciación, ¿no? Entonces, de hecho, hace unos gobiernos atrás hablábamos del mejor español del mundo. Entonces, con este proyecto quisimos primero replantear la metodología tradicional de la investigación fonética. Empezamos a estudiar habla espontánea y habla conectada, que es habla continua, es decir, no palabras individuales, sino frases, textos largos y obviamente conversaciones entre amigos. Y ahí empezamos a analizar el español bogotano desde una visión diferente, tratando de mostrar que, como en todas las variedades del español de Colombia, el español bogotano tiene mucha variación, muchos cambios, y que es todo menos una pronunciación conservadora. Esa es la idea general del proyecto. Les puedo poner un ejemplo. El día de hoy estaba hablando con mis colegas de la Universidad de Antioquia, estamos hablando de las actividades que realizamos en conjunto con ellos. Entonces, la Universidad de Antioquia la llamamos generalmente la UDEA, ¿no? Pero los bogotanos, como eliminamos muchos segmentos, la pronunciamos de una manera muy diferente. Yo les decía a ella la UDEA, ¿sí? Que es una pronunciación muy bogotana. Y lo que ellas entendían era la OEA, ¿sí? Y esto es un tipo de confusión que ocurre en el día a día. Y las personas que son fuera de Colombia y tienen amigos bogotanos seguramente habrán tenido muchas situaciones como esa que estoy contando, ¿no? Y eso es la reducción fonética. Es decir, que nosotros no hablamos en letras, sino que hablamos en un sonido que es continuo, que tiene muchas variaciones y esas variaciones pueden ser tan bruscas que pueden llevar a problemas de comunicación, ¿no? Bueno, pues como todos saben, un proyecto de investigación busca resolver una hipótesis. Entonces, pues yo quería preguntarle, Alejandro, si de pronto cabe la hipótesis de que se quiere estudiar estas variaciones en la fonética del español porque se ha demostrado que hay errores en la comunicación cuando esto sucede. Bueno, digamos, errores en la comunicación pueden haber de diferente tipo. Más bien nuestra hipótesis, lo que nuestro punto de partida son ideas muy generalizadas que encontramos en los libros de texto. Les puedo poner un ejemplo.
En los libros de texto y en los manuales de fonética se considera que el sistema vocálico del español es muy simple, que tenemos 5 vocales, que es la I, la E, la A, la O y la U, y que ese sistema es tan estable que en realidad no cambia. Una prueba de eso, por ejemplo, es que la mayoría de dialectólogos se ocupan es de estudiar las consonantes porque aparentemente tienen mayor variabilidad y mayor cambio. Entonces nosotros tratamos de combatir esas ideas que están generalizadas y mostrar que no, que hay unos cambios que pueden ser muy drásticos. Por ejemplo, en el español de Colombia, la O y la U se están mezclando perceptivamente. Nosotros no lo notamos en la comunicación diaria, pero en este momento la O se está pareciendo más a la U y la U se está desplazando y ya no es una vocal que llamamos posterior, sino una vocal media. Por ejemplo, podemos comparar la pronunciación de la palabra uva, ¿sí? Ahí la lengua está en la parte posterior del tracto vocal versus una palabra muy común como es usted, ¿sí? Si yo sostengo la U en usted, suena como es más centralizada. Y la vocal que cambia de manera más drástica es la A. Entonces, los bogotanos tenemos al menos 3 maneras de pronunciar la A. Por ejemplo, si yo estoy en una clase, o estoy en una conferencia, o estoy hablando con mi jefe, o en un contexto formal, la vocal A es abierta, es decir, que toda la mandíbula está abajo. Eso podría ser como la primera vocal de mi nombre, Alejandro, ¿sí? Pero si yo estoy hablando con un amigo de confianza, si estoy en una situación muy informal, por ejemplo, contando chistes con mis hermanos, la pronunciación puede ser más parecido a una E. Entonces puede ser, en lugar de Alejandro, fíjense la segunda vocal de Alejandro. Alejandro puede ser más una que en inglés y en muchas lenguas le conocemos como chua. Entonces, el sistema vocálico del español, si bien en los libros de texto se considera que es simple, nosotros en nuestras investigaciones hemos mostrado que es bastante complejo, que está sufriendo ciertos cambios muy grandes. Y, por ejemplo, si esta entrevista la están viendo dentro de 100 años, lingüistas del futuro, seguramente en esa época nuestro sistema vocálico ya no será el mismo, a pesar de la cantidad de información y presión que ejercen los medios de comunicación y la educación, por ejemplo. Sí, digamos que no, podemos decir que en las lenguas humanas hay 2 fuerzas constantes, 2 fuerzas opuestas, digamos, una tendencia a la conservación de los elementos y una fuerza muy grande y una tendencia muy grande al cambio. Y claro, las lenguas humanas no solamente sirven para comunicar información lingüística, sino que también son un reflejo de la identidad y de la cultura. Y claro, las identidades cambian de generación a generación y todo eso se refleja en la lengua. O sea, el español que yo utilizo, mi manera de pronunciar, no solamente da información lingüística de dónde soy, de mi región de origen, por ejemplo, sino también de cómo yo me quiero proyectar como individuo, ¿no? Por ejemplo, el género, el temperamento, la personalidad en general, está, digamos, embebida o en el código lingüístico mezclada con la información lingüística, con la información, digámoslo, sí, lingüística, es decir, el significado de las palabras, el significado de las frases. Entonces, las lenguas todo el tiempo están cambiando de generación a generación y la pronunciación es muy susceptible a los cambios generacionales. Por ejemplo, los bogotanos actuales no pronunciamos ciertas consonantes intervocálicas. Por ejemplo, mis padres dicen bebé, pero mis hermanos y mis sobrinos dicen bebé, ¿no? Por ejemplo, la palabra dedo, la pronunciación más común en Bogotá es dedo, ¿sí? No decimos boba, sino boa, ¿sí? Y este tipo de cambios ocurren cada generación. Todas las generaciones estamos cambiando la pronunciación y por eso es que encontramos siempre en los libros de texto que las lenguas no son estáticas, no son códigos lingüísticos unitarios, sino que están variando de maneras a veces muy drásticas, ¿no? Y en el mismo tiempo y en el mismo momento, ¿sí? Por ejemplo, el español de la costa, el español del Chocó, todas son variedades que están cambiando con sus propias dinámicas además, ¿no? Mira qué interesante porque pues yo creo que, bueno, yo no soy bogotana, pero
pero sí, en efecto uno siente que el bogotano pues tiene mm, o se esfuerza por hablar bien y pronunciar bien las palabras. Y mira qué interesante que pues ustedes, los investigadores, analizan que se están contrayendo las palabras incluso en el habla bogotana. Y pues ahí venía otra pregunta interesante y es, eh, o sea que contraer las palabras se puede denominar como hablar incorrectamente. No, es decir, no hay una manera correcta de pronunciar una lengua. Eh, Eliminar sonidos, eliminar sílabas es natural. Claro, puede traer problemas comunicativos muy simples, como que le entiendan a uno una cosa diferente, pero eso se puede corregir. Es decir, es algo natural. Y lo más emocionante de eso es que cuando uno analiza el habla y ve todos esos cambios drásticos, lo primero que salta, o lo primero que a uno le sorprende y le llama la atención es que a pesar de esos cambios tan bruscos, nos podemos entender, ¿sí? Y la comunicación en general se mantiene, ¿sí? Entonces, podríamos decir que los cambios muchas veces son inconscientes, son subrepticios, no los notamos de manera muy clara en la conversación diaria y eso permite que las lenguas evolucionen y se cambien, por ejemplo, el número de consonantes o el número de vocales como pasa en el español bogotano, ¿no? Que vamos a tener posiblemente más vocales o vocales diferentes a las que conocemos el día de hoy. Y vamos a llegar allá, a ese punto, sin notarlo. Sí, eso es lo más interesante. No, pues con esa respuesta me siento un poco mal porque yo tengo una niña de 11 años y vivo corrigiéndola precisamente en ese aspecto, para que no contraiga las palabras, para que pronuncie bien las vocales. Entonces, pero es un tema generacional y pues bueno, pues no sé, o sea, ahí cómo actúa uno como docente, como padre, como colega, o sea. Bueno, sí hay un elemento que es importante tener en cuenta y es que, digamos, en la lingüística hay una disciplina que se llama la pragmática y hay una teoría que se llama las máximas conversacionales y dicen que uno debe mantenerla en las conversaciones, debe ser cooperativo, pero hay un principio que me gusta que es el principio de relevancia. Entonces, no siempre es relevante utilizar ciertos estilos de habla. Por ejemplo, si yo soy un profesor y quiero transmitir una información clara a mis estudiantes y además estoy hablando en una sala que es bastante grande y que requiere, digamos, una buena proyección de la voz para que todo el mundo entienda el mensaje, pues ahí lo más recomendable y lo más pertinente es utilizar una pronunciación muy marcada y cuidadosa, ¿no? Como la que utilizan en los medios de comunicación los locutores y los presentadores de televisión. Ahora, si estoy en un entorno de confianza, no es necesario utilizar un habla formal, eso quedaría como impostado, ¿no? Es irrelevante. Entonces lo que le debemos transmitir a nuestros hijos y a nuestros estudiantes es que simplemente que el código lingüístico es muy dúctil, es muy plástico y que podemos adaptar, depende de la situación, podemos adaptar nuestra habla, las palabras que utilizamos. Entonces aquí el principio es más de relevancia y algo muy importante que deben tener en cuenta nuestra audiencia es que los lingüistas no tenemos una orientación prescriptiva hacia el lenguaje, no decimos cómo se debe hablar, cuál es la manera correcta de hacerlo, sino que nos interesa es comprender cómo se estructuran las lenguas, y cómo cambian y cómo reflejan la sociedad, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros y muy particularmente en el Instituto Caricuervo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ya a este punto pues la gente está muy contextualizada, entonces ahora sí te voy a preguntar sobre la fase cuarta del proyecto, que es el español afrocolombiano del Chocó. Bueno, nosotros tenemos en el proyecto, yo trabajo con Linda Rodríguez, que también es lingüista y trabaja conmigo desde el año 2006. Nosotros hace casi 20 años hicimos nuestro primer trabajo de campo en el Chocó y decidimos convertirnos de hecho en lingüistas porque nos pareció una variedad dialectal fascinante y adicionalmente porque cuando éramos estudiantes tuvimos la oportunidad de conocer el ALEC, de conocer todos los trabajos que hacía el Instituto Caro y Cuervo. Entonces decidimos recorrer el Chocó, recorrimos todos los municipios que se encuestaron en esa época, por ejemplo Tutunendo, estuvimos en la ciudad Quibdó, Certegui, Novita, Ismina, Condoto, y en esa época recolectamos un corpus muy grande que trabajamos parcialmente,
Una parte lo trabajamos en nuestros trabajos de pregrado, otra parte en nuestros trabajos de maestría y realizamos algunos artículos en el pasado, pero dejamos el corpus dormido, ¿no? Y una de las razones por las cuales no seguimos trabajando ese corpus era porque sentíamos que no teníamos una formación académica suficiente para poder explicar la complejidad de los datos. Entonces, una vez yo terminé mi doctorado y ya teníamos, digamos, un bagaje de publicaciones, llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, ya es hora de poder explicar los datos con una perspectiva fresca, sin necesidad de repetir lo que han hecho otros investigadores y como poner un orden, ¿no? Entonces, uno de los rasgos principales del español chocuano es la reducción fonética. Entonces, esto se ha llevado al máximo. Nos interesaba en particular los registros y el habla de mineros tradicionales. Y lo que empezamos a hacer fue una descripción muy juiciosa de la fonética, de la fonología del español chocuano y de la gramática. Y mostrar, digamos, que es una variedad históricamente muy compleja, que es, digamos, no ha sido fácil rastrear la historia del Chocó. Entonces, en esta primera fase realizamos un trabajo que saldrá publicado este año en la editorial Language Science Press de la Universidad Libre de Berlín. Es un capítulo donde nosotros recogemos todo lo que se ha hecho desde el año 1950, retomamos el trabajo de Luis Flores, de José Joaquín Montes, de Germán de Granda, que en algún momento fueron investigadores del instituto, que fueron profesores de la Facultad Seminario Andrés Bello, y en este trabajo presentamos, digamos, una visión fresca y una visión novedosa de la historia del Chocó. Tratamos de no repetir, pero además le vamos a dar al lector un artículo con muchos ejemplos lingüísticos y bueno, también hicimos una serie de descubrimientos que nos tienen muy emocionados y que vamos a tratar de abordar más adelante. Si quieren podemos hablar un poquito de eso. Un poquito, por favor, porque no me quiero en anticipar. exclusiva lo que Claro nos que puedas sí. decir acá en la Casa de las Palabras. Una de las cosas más emocionantes que hemos descrito es, bueno, ya expliqué un poco de las vocales bogotanas. Nosotros los bogotanos, digamos que variamos nuestras vocales son abiertas o cerradas. Yo explicaba en este momento, hace un momento qué pasa con la A. Pero las vocales chocuanas no funcionan como el resto del español. Entonces, en las lenguas africanas, podríamos decir que la variación lingüística no es tan fundamental en las vocales, el grado de apertura, sino si la lengua es muy posterior, está muy atrás o muy adelante. Esto se llama en fonología raíz de la lengua avanzada o raíz de la lengua anteriorizada, ¿no? Es una cosa muy sutil, ¿no? Mire, y son cosas que no se pueden ver a simple vista porque la lengua está dentro del tracto vocal. Entonces, los lingüistas no podemos saber fácilmente cómo funciona eso, ¿no? Nosotros lo hacemos por medios acústicos, con mediciones cuantitativas, con análisis de tipo cuantitativo, pero descubrimos en este trabajo que las vocales chocuanas se comportan más como las lenguas africanas que en algún momento se hablaron en ese territorio. Y lo que nos sorprende es que ese hábito articulatorio tan sutil haya podido sobrevivir tantas generaciones. Entonces, en este artículo muestro ese primer elemento y el próximo año vamos a hacer un análisis mucho más minucioso con todos los hablantes de nuestro corpus y claro, vamos a tratar de buscar una explicación por qué las vocales chocuanas se comportan como una lengua africana y no como una variedad del español que es realmente lo que es, ¿no? Entonces, eso nos tiene muy intrigados. Entonces, este año lo que estamos haciendo es transcribiendo muy minuciosamente nuestros datos para en 2025 poder tener un artículo con datos mucho más precisos y poder desarrollar un poco más esta hipótesis y estas primeras observaciones. ¿Será que voy a decir una bobada? Pero de hecho, pues las personas que conviven juntas empiezan a parecer físicamente porque empiezan a expresar muy similar y todo eso. De pronto, ¿tú crees que lo que pasó o lo que ha pasado con los chocuanos es que esos rasgos, digamos, físicos se han mantenido, digamos, y por eso es que se hacen esos sonidos con la lengua, o qué es lo que podría explicar ese suceso? Todos los seres humanos tenemos el mismo tracto vocal, digamos que el tracto vocal, la estructura del tracto vocal, el paladar duro,
la lengua, tienen más o menos las mismas dimensiones. Hay unas variaciones que son pequeñas, pero no tienen impacto en lo lingüístico. Es decir, por ejemplo, los hombres chocuanos tienen una voz ligeramente más grave que los bogotanos, pero no es algo que sea significativo. Es decir, la fisiología y la anatomía no cambian. Son hábitos articulatorios aprendidos. Entonces, lo que ha ocurrido en realidad, o sea, lo que más hacia donde nos orientamos es que si bien el español chocuano ha recibido influencia principalmente del español paisa, del español bayuno, estos elementos de la pronunciación se han conservado gracias, o a pesar, no sé cómo decirlo, porque el aislamiento para la población del Pacífico no es nada positivo, pero se debe como al aislamiento geográfico. Es decir, la norma de pronunciación del español de Antioquia, del sur del país, la pronunciación bayuna, no ha logrado penetrar e influenciar la pronunciación chocuana. Es decir, el español chocuano es autóctono, nació en ese territorio y tomó esos elementos, ¿no? Es decir, estos elementos de la pronunciación que son aprendidos pueden ser como la música, ¿no? Entonces, claro, uno escucha una canción africana y le suena muy parecido a la champeta de la costa atlántica, la marimba del Pacífico suena también muy parecido a algunos tipos de música de África y es más parecido a eso, ¿no? A las tradiciones, al arte, podríamos decirlo, a la religión, son tradiciones culturales que han pervivido de manera milagrosa, ¿no? Es más bien, esto se parece más a un milagro que a otra cosa, ¿no? Qué hermoso eso, porque pues, por supuesto, el que hayan conservado esos rasgos de su cultura africana, pues es muy interesante, sí. Bueno, Alejandro, pues según lo que hemos leído de este proyecto de investigación, el objetivo final es construir un corpus para estudiar la fonética y fonología del español de Colombia. No sé si es muy temprano decir, pero ¿cuándo podrías estar disponible este corpus para otros investigadores? Bueno, nosotros estamos terminando una primera fase que está relacionado con el español de Bogotá. Ese corpus ya está disponible y lo estamos trabajando con nuestros estudiantes de la maestría, en primer lugar. Pero cualquier persona que quiera colaborar, utilizar los datos, claro, estamos abiertos a compartir la información, por supuesto. El corpus del español chocuano, todavía no sabemos cuándo lo vamos a liberar o si lo vamos a liberar. Ese tipo de decisiones pues a veces son un poco difíciles porque no todos nuestros informantes están vivos, entonces no podemos obtener permisos de algunos de ellos, incluso de los datos más ricos. Esos son datos que son patrimonio, pero no estamos seguros que lo podamos liberar a toda la ciudadanía, ¿no? Pero nuestro corpus del español bogotano sí que está disponible para trabajar. Lo que nosotros hemos venido haciendo no solamente es compartir el corpus, sino que lo que hacemos con mi colega es ir a otras ciudades del país y mostrar cómo trabajamos, que nos parece que eso es una parte muy importante. Entonces, cada año estamos visitando una universidad en alguna región. El año pasado estuvimos en la Universidad de Antioquia. Este año vamos para Valledupar, hemos estado en Cartagena y con este corpus queremos recorrer varias ciudades del país, pero mostrando cómo trabajamos y cómo nuestra investigación puede servir de modelo para que otros estudiantes y otros investigadores estudien las variedades dialectales y bueno, también las lenguas indígenas de su región, ¿no? Eso es un trabajo, una parte muy importante de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Nos veremos con otro proyecto de investigación. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y nuevamente me gustaría decirle a la audiencia que todos nuestros artículos de investigación están disponibles en línea. Nosotros publicamos en libre acceso, de manera que cualquier persona que esté interesada en los detalles y la parte técnica de lo que he escrito el día de hoy, vamos a poner al lado de esta entrevista los enlaces y algunos de los principales estudios que hemos publicado durante los últimos años. Gracias. Claro.